Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro libro La isla misteriosa de Julio Verne. Capítulo 3, parte 3. Esta parte se titula Defensa contra la nave pirata. La noche transcurrió sin incidentes. Los colonos estaban alerta y no habían abandonado el puesto de las chimeneas. Los piratas, por su parte, parecían intencionados a desembarcar. Desde que se oyeron los últimos tiros de fusil dirigidos contra Ayrton, ni una detonación ni el menor ruido habían anunciado la presencia del brig en las costas de la isla, y casi podía creerse que habían levado el ancla pensando tener que rebelárselas con una población numerosa y se habían alejado de aquellos parajes. Pero no era así, y cuando comenzó a rayar el alba, los colonos pudieron entrever a través de las brumas de la mañana una masa confusa. Era el Speedy. Amigos míos, dijo entonces el ingeniero, voy a darles la disposición que me parece conveniente tomar antes de que se disipe la niebla que nos oculta a la vista de los piratas, durante la cual podremos operar sin llamar la atención. Lo que importa sobre todo es hacer creer a esos malhechores que los habitantes de la isla son muchos y por consiguiente capaces de resistirlos. Propongo pues que nos dividamos en tres grupos, que se apostarán el primero aquí en las chimeneas y el segundo en la desembocadura del río de la Merced. En cuanto al tercero, creo que será bueno situarlo en el islote para impedir o retardar al menos toda tentativa de desembarco. Tenemos dos carabinas y cuatro fusiles. Todos estaremos armados, y como la provisión de pólvora y balas es abundante, no tendremos que economizar los tiros. Nada tenemos que tener ni de los fusiles ni de los cañones del brick. ¿Qué podría contra estas rocas? ¿Y cómo no tiraremos desde las ventanas del Palacio de Granito? Los piratas no pensarán en enviar allí las balas de cañón. ¿Qué podría causar daños irreparables? Lo temible es venir a las manos, porque los piratas son muchos. Hay que oponerse al desembarco, pero sin descubrir nuestras fuerzas. Por consiguiente, no hay que economizar las municiones. Disparemos muchos tiros, pero con buena puntería. Cada uno de nosotros tiene que matar a 8 o 10 enemigos. Cyrus Smith había calculado claramente la situación sin dejar de hablar con voz tranquila, como si se tratase de dirigir una obra cualquiera y no de arreglar el plan de batalla. Sus compañeros aprobaron esta disposición sin pronunciar una palabra. Se trataba solo de tomar cada uno el puesto que le correspondía antes de que se disparara la bruma completamente. Naf y Penfron subieron inmediatamente al Palacio de Granito y bajaron con las municiones. Gedeon, Slid y Ayrton, ambos excelentes tiradores, tomaron las dos carabinas de precisión que alcanzaban a una milla de distancia, y los otros cuatro fusiles se repartieron entre Cyrus Smith, Naf, Pencroff y Halbert. Así se arreglaron los puestos avanzados. Cyrus Smith y Halbert se quedaron emboscados en las chimeneas, dominando la playa al pie del Palacio de Granito en un radio bastante grande. Gedeon, Slip y Nap fueron a esconderse entre las rocas en la desembocadura del río de la Merced, cuya puente, así como los puentecillos, habían sido levantados con el objetivo de impedir todo paso en canoa o todo desembarco en la orilla opuesta. Ayrton y Penfrock lanzaron al mar la piragua y se dispusieron a atravesar el canal para ocupar separadamente dos posiciones en el islote. De esta manera, haciéndoles fuego en cuatro puntos diferentes, los piratas deberían pensar que la isla estaba suficientemente poblada y al mismo tiempo bien defendida. En el caso que se efectuara un desembarco sin que lo pudieran impedir o en el de verse rodeados por alguna embarcación del brig, Penfrock y Ayrton deberían volver con la piragua a la isla y dirigirse al punto más amenazado. Antes de dirigirse cada uno a su puesto, los colonos se estrecharon por última vez la mano. Penfrock no pudo dominarse para disimular su emoción al abrazar a Halbert, su hijo, y se separaron. Algunos instantes después, Cyrus Smith, Halbert por, por una parte, el periodista y Nab por otra, habían desaparecido detrás de las rocas y 5 minutos más tarde, Ayrton y Penfron, que habían atravesado felizmente el canal, desembarcaban en el islote y se ocultaban en la
anfractuosidades de su orilla oriental. Ninguno podía haber sido visto, porque ellos mismos no distinguían el brig a través de la niebla. Eran las 6:30 de la mañana. Pronto la niebla se desgarró poco a poco en las capas superiores del aire y el tope de los mástiles del brig salió entre los vapores. Por algunos instantes gruesas volutas rodearon por la superficie del mar. Después se levantó la brisa y disipó rápidamente la bruma. El Speedy se presentó a la vista de los colonos sostenido por sus dos anclas, dando la proa al norte y presentando a la isla su costado de babor. Como había calculado Ciro, estaba a menos de milla y media de la costa. La siniestra bandera negra flotaba en su cangreja. El ingeniero, con su anteojo, pudo ver que los 4 cañones que componían la artillería de a bordo estaban asestada contra la isla y evidentemente dispuestos para hacer fuego a la primera señal. Sin embargo, el Speedy permaneció mudo. Se veían unos 30 piratas ir y venir por el puente. Algunos habían subido a la toldilla, otros dos, situados en las barras del Juanete Mayor provistos de catalejos, observaban la isla con atención. Bob Harley y su tripulación difícilmente se explicaba lo que había pasado la noche anterior a bordo del brig. Aquel hombre medio desnudo que había tratado de forzar la puerta de la Santa Bárbara y contra el cual había luchado, que había descargado 6 veces el revólver contra ellos y que había matado a uno y herido a dos, había podido escapar de sus balas y había podido volver a la isla a nado. ¿De dónde venía y qué iba a hacer a bordo del buque? ¿Su proyecto era realmente el de volar el brig como pensaba Bob Harley? Todo esto debía ser muy confuso para los presidiarios, pero lo que no podía dudarse era que la isla desconocida ante la cual había anclado el brig estaba habitada y tenía quizá una colonia dispuesta a defenderla. Y sin embargo nadie se presentaba, ni en la playa ni en las alturas. El litoral parecía absolutamente desierto y no había señal de habitación. ¿Habría huido los habitantes hacia el interior? Esto era lo que se preguntaba el jefe y los piratas, y sin duda aquel, como hombre prudente, trataba de reconocer el país antes de empeñar su gente en una acción. Durante hora y media ninguno inició de ataque ni de desembarco se observó a bordo del brig. Era evidente que Bob Harley vacilaba y sin duda sus mejores anteojos no le habían permitido divisar ni un colono escondido entre las rocas. No era tampoco probable que hubiese llamado su atención el ramaje y los bejucos que ocultaban las ventanas del palacio de granito y se destacaban sobre las rocas desnudas. En efecto, ¿cómo imaginar que se había abierto una habitación a aquella altura en la mesa granítica? Desde el cabo de la Garra hasta los cabos Mandíbulas, en todo el perímetro de la bahía de la Unión, nada podía indicarles que la isla estuviera o pudiese estar ocupada. Sin embargo, a las 8 de la mañana los colonos observaron ciertos movimientos a bordo del Speedy. Los piratas alaban los aparejos de las embarcaciones y echaron una canoa al mar. 7 hombres bajaron armados de fusiles. Uno de ellos se puso a la barra, 4 a los remos y los otros 2 se engancharon hacia proa dispuestos a disparar sus fusiles, examinando con cuidado la isla. Su objeto era practicar un reconocimiento, pero no desembarcar porque en este caso habrían venido más. Los piratas, subidos en los mástiles hasta las barras de Juanete, habían podido ver que un islote cubría la costa y que estaba separado de ella por un canal de media milla de anchura. Sin embargo, Cyrus Smith calculó por la dirección que seguía la canoa que no trataba de penetrar en aquel canal, sino que se dirigía a la costa del islote como lo aconsejaba la prudencia. Pencroff y Ayrton, ocultados cada uno por su lado entre las rocas, vieron llegar la canoa sobre ellos y esperaron que estuvieran a tiro. La canoa se adelantaba con preocupación. Los remos se hundían en el agua a largos intervalos. Podía verse también que uno de los presidiarios a proa llevaba una sondaleza en la mano y trataba de reconocer el canal abierto por la corriente del río de la Merced. Esto indicaba que Bob Harley tenía la intención de acercar el brig lo más posible a la costa. Unos 30 piratas subidos a los obenques
seguían atentamente los movimientos de la canoa y apuntaban ciertas marcas que debían permitirles llegar a la costa sin peligro. La canoa estaba a 2 cables del islote cuando se detuvo. El hombre del timón, en pie, buscaba el mejor punto para saltar a tierra. En aquel momento sonaron 2 tiros. Un poco de humo dio vueltas como un torbellino por encima de las rocas del islote. El hombre del timón y el de la sonda cayeron derribados en la canoa. Las balas de Ayrton y de Pencroff les habían tocado a los dos en el mismo instante. Inmediatamente se oyó una detonación más violenta. Un chorro de vapor salió de los costados del brig y una bala de cañón dando en lo alto de las rocas que abrigaban a Ayrton y a Pencroff. Los hizo volar a pedazos, pero los 2 tiradores no habían sido tocados. Horribles imprecaciones se escaparon de la canoa, que emprendió inmediatamente su marcha. El hombre del timón fue reemplazado por uno de los compañeros y los remos se hundieron en el agua. Sin embargo, en vez de volver al brig, como hubiera podido creerse, la canoa siguió por la orilla del islote con el objeto de efectuar el desembarco por su punta sur. Los piratas remaban vigorosamente para ponerse fuera al alcance de las balas. Se adelantaron 5 cables de la parte entrante del litoral, terminada por la punta del pecio, y después de haberla seguido en una línea semicircular, siempre protegidos por los cañones del brig, se dirigieron a la desembocadura del río de la Merced. Su intención era penetrar en el canal y tomar por la espalda a los colonos del islote, de manera que estos, cualquiera que fuesen su número, se viesen entre los fuegos de la canoa y los del bergantín, y por consiguiente en la situación más comprometida. Un cuarto de hora pasó, durante el cual la canoa avanzó en esta dirección en medio de un silencio absoluto y de una calma completa en el aire y en el agua. Pencroff y Ayrton, aunque comprendían que iban a ser flanqueados, no habían dejado su puesto, bien porque no querían todavía mostrarse a los asaltantes exponiéndose a los cañones del Speedy, bien porque contaban con Nat y Gédon Smith, que estaban en la desembocadura del río, o con Cyrus Smith y Helber ocultos entre las rocas de las chimeneas. 20 minutos después de los primeros disparos, la canoa estaba enfrente de la desembocadura del río de la Merced, a menos de 2 cables, como el flujo comenzaba con su violencia habitual. Ocasionado por lo estrecho de la desembocadura, los presidiarios se sintieron impulsados hacia el río y solo a fuerza de remos lograron mantenerse en medio del canal. Pero, como pasaba a buen alcance de la desembocadura, 2 balas le saludaron al paso y 2 quedaron tendidos en la embarcación. Nab y Slip tampoco habían errado. Inmediatamente el brig envió una segunda bala al puesto que se descubría por el humo de las armas de fuego, pero sin más resultados que hacer saltar algunas puntas de roca. En aquel momento la canoa no llevaba más que 3 hombres útiles para el combate. Tomada por la corriente, enfiló el canal con la rapidez de una flecha, pasó delante de Cyrus Smith y Helber, que no juzgándolo a la buen alcance, permanecieron mudos y después doblando la punta norte del islote, con los 2 remos que le quedaban se dirigieron a toda prisa hacia el brig. Hasta entonces los colonos no tenían de qué quejarse. La partida empezaba mal para sus adversarios. Estos tenían ya 4 hombres heridos gravemente o muertos quizás, y ellos por el contrario estaban ilesos y no habían perdido una bala. Si los piratas continuaban atacándolos de este modo, si renovaban otras tentativas de desembarco por medio de la canoa, podían ser destruidos uno a uno. Ahora vemos perfectamente cuán acertados eran las disposiciones adoptadas por el ingeniero. Los piratas podían creer que tenían que vérselas con adversarios numerosos y bien armados que sería difícil dominar. Media hora tardó la canoa que tenía que luchar contra la corriente del mar en llegar al Speedy. Cuando sus tripulantes subieron a bordo con los heridos resonaron gritos espantosos y se dispararon 3 o 4 cañonazos que no podían producir ningún resultado. Pero entonces otros piratas, ebrios de cólera y quizás también de las libaciones de la víspera, se arrojaron a la embarcación. Eran 12. Lanzóse al mar una segunda canoa, en la cual entraron otros 8 hombres, y mientras la primera se dirigía rectamente al islote para arrojar de él a los colonos, la segunda maniobra para forzar la entrada del río de la Merced.
La situación era evidentemente peligrosísima para Penfron y Ayrton, y comprendieron que debían volver a tierra franca. Sin embargo, esperaron a que la primera canoa estuviese al alcance de sus fusiles, y dos balas diestramente dirigidas volvieron a introducir el desorden de la tripulación. Después Penfron y Ayrton abandonaron su puesto, no sin haber sufrido una descarga de 10 tiros. Atravesaron el islote con toda la rapidez que les permitió sus piernas. Se lanzaron a la piragua, pasaron el canal en el momento en que la segunda canoa llegaba a la punta sur y corrieron a refugiarse a las chimeneas. Apenas habían llegado donde estaba Cyrus Smith y Helber, se vio invadido el islote y los piratas de la primera embarcación lo recorrieron en todo sentido. Casi al mismo tiempo, nuevas detonaciones estallaron en el puesto del río de la Merced, el cual se había acercado rápidamente la segunda canoa. De los 8 hombres que la tripulaban, 2 quedaron mortalmente heridos con Gedeon, Slid y Nab, y la misma embarcación, irresistiblemente impulsada sobre los arrecifes, se rompió a la desembocadura del río de la Merced. Pero los 6 supervivientes, levantando sus armas por encima de la cabeza para preservarlas del contacto del agua, consiguieron tomar pie en la orilla derecha del río y después, viéndose expuestos al fuego del enemigo que los perseguía, huyeron a todo correr en dirección de la punta del Pecio, fuera del alcance de las balas. La situación era la siguiente. En el islote 12 presidiarios, varios de ellos heridos, pero que tenían una canoa a su disposición, y en la isla 6, que habían desembarcado, pero que estaban imposibilitados de llegar al Palacio de Granito porque no podían atravesar el río cuyos puentes estaban levantados. Esto marcha, esto marcha, dijo Pencroff, precipitándose en el interior de las chimeneas. Esto marcha, señor Ciro. ¿Qué le parece? Me parece, contestó el ingeniero, que el combate va a tomar una nueva forma, porque no puedo suponerse que esos bribones sean tan estúpidos que lo continúen en condiciones tan desfavorables para ellos. No atraviesan el canal, dijo el marino. Las carabinas de Ayrton y del señor Slid están ahí para impedírselos. Ya sabe que alcanzan más de una milla. Sin duda, contestó Helbert. Pero ¿qué pueden hacer 2 carabinas contra los cañones del brig? El brig no está todavía en el canal, me parece a mí, repuso Pencroff. Y si viene, dijo Cyrus Smith, es imposible porque se arriesgarían a encallar y a perderse. Es posible, repuso entonces Ayrton. Los piratas pueden aprovechar la marea alta para entrar en el canal, aunque luego encallen a marea baja, y entonces, bajo el fuego de sus cañones, nuestras posiciones no serían ya sostenibles. ¡Mil diablos del infierno! Exclamó Pencroff. Parece en verdad que ese canalla se prepara a levar anclas. Tal vez nos veamos obligados a refugiarnos en el Palacio de Granito, observó Helbert. Esperemos, repuso Cyrus Smith. Pero Nab y el señor Slip, observó a Pencroff. Ya se nos unirá a su debido tiempo. Esté preparado, Ayrton. Su carabina y la de Slip son las que deben hablar ahora. Era cierto, el Speedy comenzaba a virar sobre su ancla y manifestaba la intención de acercarse al islote. La marea debía subir durante hora y media, y habiendo disminuido la corriente del flujo, hacía fácil la maniobra para el brig. Pero en cuanto a entrar en el canal, Pencroff, contra la opinión de Ayrton, no podía admitir que pensasen intentarlo. Durante este tiempo los piratas que ocupaban el islote se habían acercado a la orilla opuesta y estaban separados de la tierra solo por el canal. Armados de fusiles, no podían hacer daño a los colonos ocultos en las chimeneas y en la desembocadura del río de la Merced, pero no creyéndolos provistos de carabinas de largo alcance, pensaban que no corrían peligro alguno y paseaban por la isla a pecho descubierto, acercándose continuamente a la playa. Sus ilusiones duraron poco. Las carabinas de Ayrton y Gedeon Spilett hablaron y dijeron cosas desagradables a 2 de los piratas, pues cayeron tendidos de espaldas. Entonces los demás se desembandaron sin guardar siquiera a recoger a sus compañeros heridos o muertos. Pasando a toda prisa al otro lado del islote, se lanzaron a la embarcación que les había llevado y se dirigieron al brig. ¡Ocho menos! Gritó Pencroff. Verdaderamente parece que Ayrton y el señor Slid obedecen perfectamente a la consigna para operar. Señores, dijo Ayrton volviendo a cargar su carabina, la cosa se va poniendo fea porque el brig apareja.
El ancla está a pique, repuso Pencroff. Sí, ya larga el fondo. En efecto, se oía claramente el ruido metálico del linguete, que chocaba sobre el montante a medida que viraba el brick. El Speedy había sido atraído al principio por su ancla, y después, cuando ésta estuvo arrancada del fondo, comenzó a derivar hacia la costa. El viento soplaba del mar. Se izaron el foque mayor y la gavia, y el buque se fue acercando poco a poco a tierra. Desde las dos posiciones de la Merced y de las chimeneas les miraban los colonos maniobrar sin dar señales de vida, pero no sin cierta emoción. Los colonos iban a verse en una situación terrible cuando a corta distancia se vieran expuestos al fuego de los cañones del Brit y sin poder responder útilmente. ¿Cómo impedir entonces el desembarco de los piratas? Cyrus Smith comprendía perfectamente el peligro y se preguntaba para sí qué se debía hacer. Dentro de poco tendría que tomar una determinación, pero ¿cuál? Encerrarse en el palacio de granito, dejarse sitiar, mantener en él por espacio de semanas y aún de meses, puesto que tenían víveres en abundancia. Bien, y después, los piratas no por eso dejarían de ser dueños de la isla. La arrasarían y con el tiempo acabarían por vencer y dominar a los presos del palacio de granito. Quedaba sin embargo una probabilidad, y era que Bob Harley no se aventurase con su buque a entrar en el canal y que se mantuviera apartado en el islote. Entonces le separaría media milla de la costa y a tal distancia sus tiros no podían ser tan duros. Jamás, repetía Pencroff, jamás ese Bob Harley, por lo mismo que es un buen marino, se arriesgará a entrar en el canal. Sabe que sería arriesgar al brig por poco que empeorarse el estado del mar. ¿Y qué sería de él sin su buque? Entretanto el brig se había acercado al islote y pudo observarse que trataba de llegar a su extremo inferior. La brisa era ligera, y como la corriente había perdido mucho parte de su fuerza, Bob Harvey era absolutamente dueño de maniobrar como le pareciese. El rumbo seguido anteriormente por la embarcación le había permitido reconocer el canal y en él penetró audazmente. Su proyecto era demasiado visible. Quería plantarse delante de la chimenea y desde allí responder con los cañones a las balas que hasta entonces había diezmado su tripulación. Pronto el Speedy llegó a la punta del islote, la dobló fácilmente, largó la cangreja y el Brit, ciñendo el viento, se encontró enfrente del río de la Merced. ¡Los bandidos! ¡Ya vienen! exclamó Pencroff. En aquel momento Nab y Gedeon Smith llegaron a donde estaba Cyrus Smith y Ayrton, el marino y Halbert. El periodista y Nab habían estimado más conveniente abandonar la posición de la Merced, donde no podían hacer nada contra el buque, y habían obrado cuerdamente. Era preferible que los colonos estuvieran reunidos en el momento en que iban a consumarse una acción decisiva. Gedeon Spilett y Nab habían llegado deslizándose detrás de las rocas, pero no sin que les fuese dirigida una granizada de balas, que afortunadamente no les había alcanzado. Slip, Nab, exclamó el ingeniero. ¿No están heridos? No, contestó el periodista. Algunas contusiones por el rebote de las piedras. Ese condenado Brit entra en el canal. Sí, respondió Pencroff. Y antes de 10 minutos habrá afondado delante del Palacio de Granito. ¿Tiene usted algún proyecto, Ciro? Preguntó Slit. Es preciso refugiarnos en el Palacio de Granito, cuando todavía es tiempo, sin que nos vea los presidiarios. Ese es mi parecer, contestó Gedeon Spilett, pero una vez encerrados, haremos lo que nos aconseja las circunstancias, dijo el ingeniero. En marcha, y démonos prisa, dijo el periodista. ¿No quiere usted, señor Ciro, que nos quedemos aquí, Ayrton y yo? Preguntó el marino. ¿Para qué, Pencroff? Repuso Cyrus Smith. No nos separaremos. No había un momento que perder. Los colonos salieron de las chimeneas. Un pequeño recodo de la cortina de granito impedía ser visto desde el brit, pero dos o tres detonaciones y el ruido de las balas que daban en la roca les advirtieron que el Speedy estaba a muy corta distancia. Precipitarse al ascensor, elevarse hasta la puerta del palacio de granito donde Top y Yu estaban encerrados desde la víspera y lanzarse al salón fue cuestión de un momento. Ya era tiempo porque los colonos, a través del ramaje de las ventanas, vieron al Speedy rodeando de humo que afilaba el canal,
y aún tuvieron que ocultarse porque las descargas eran incesantes y las balas de los 4 cañones chocaban ciegamente sobre la posición del río de la Merced, aunque no estaban ocupadas ya, y sobre las chimeneas las rocas saltaban en pedazos y un griterío acompañaba a cada detonación. Sin embargo, podía esperarse que el Palacio de Granito no sufriera daño alguno, gracias a la precaución que Cyrus Smith había tomado de simular las ventanas. Pero pocos momentos después, una bala rozando en el hueco de la puerta penetró en el corredor. ¡Maldición! ¡Estamos descubiertos! exclamó Penfield. Quizás los colonos no habían sido vistos, pero seguramente Bob Harley había juzgado oportuno enviar un proyectil a través del follaje sospechoso que ocultaba la parte alta del muro. En breve redobló sus golpes, cuando otra bala, habiendo roto la cortina del follaje, dejó ver una gran abertura en el granito. La situación de los colonos era desesperada. Su retiro estaba descubierto. No podía poner obstáculo alguno a aquellos proyectiles ni preservar la piedra, cuyos trozos volaban en metralla a su alrededor. No tenían más remedio que refugiarse en el corredor superior del Palacio de Granito y abandonar su morada a todas las devastaciones, cuando se oyó un ruido sordo que fue seguido de gritos espantosos. Cyrus Smith y los suyos se precipitaron a una de las ventanas. El Brit, irresistiblemente levantado por una especie de tromba líquida, acababa de abrirse en dos, y en menos de 2 segundos se había sumergido con toda su criminal tripulación. Bueno amigos, hasta aquí llegó esta parte. Más tarde continuaremos con la parte 4, a ver si descubrimos quién está ayudando a nuestros amigos, los colonos de la isla Lincoln. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.